Tanto los planos como los ángulos y movimientos de la cámara nos pueden ayudar a contar historias. A continuación, tendremos un listado de estos. Empezaremos por preguntarnos: ¿qué es un plano? En el plano de la localidad se representan los elementos físicos que hay en ella, por ejemplo, los edificios, calles, plazas, etc. Ya que tenemos el concepto de lo que es un plano, me dirijo directamente a demostrar los tipos de planos y su función en fotografía y video. Comenzamos. Fotografía y video. Planos descriptivos o abiertos. Son planos amplios, y nos muestran el entorno donde se desarrolla la acción. Se suelen utilizar para comenzar o finalizar las escenas, y ubican al personaje en un entorno. Muestran mucha información sobre dónde transcurre la historia. Los principales planos descriptivos son: el gran plano general, GPG, el plano general, PG, y el plano entero, P. Gran plano general, GPG, o también llamado plano panorámico. Da mucha importancia al entorno y al paisaje. La persona se verá muy pequeña tanto en un paisaje urbano, como en un natural. Plano general, PG, o también llamado plano de situación, plano de establecimiento o de contexto. Sigue dando más importancia al lugar que a la persona, se muestra donde transcurre la acción. Plano entero, P, o plano figura. Su objetivo es que se pueda ver a una persona de cuerpo completo dejando un poco de aire en los laterales. Planos narrativos o intermedios. Muestran las acciones que desarrollan los personajes. Vemos lo que el personaje hace con su cuerpo, y son planos intermedios. La figura humana va tomando presencia, pero también podemos mostrar parte del entorno. Los principales planos narrativos son: el plano americano, PA, y el plano medio, PM. Plano americano, PA, o 3/4, su intención es mostrar a la persona hasta por las rodillas. Plano medio, PM. Es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos, como es el caso de las entrevistas. En él podemos ver bien qué está haciendo el sujeto con sus manos, ya que el límite inferior de la imagen está a la altura de la cintura aproximadamente. Planos expresivos o cerrados. En ellos vemos la expresión de los personajes, sus emociones y sentimientos. Se utilizan mucho, ya que nos muestran de cerca la comunicación verbal y no verbal del personaje. Plano medio corto, PMS. Capta el cuerpo desde la cabeza hasta justo debajo del pecho. Este plano nos permite aislar una sola figura dentro de un recuadro. Descontextualiza al personaje de su entorno para concentrar más en la atención. Primer plano, PP. Recoge el rostro y los hombros. Sirve para mostrar las emociones del personaje y ya nos olvidamos del entorno. Primerísimo primer plano, PPP. Capta el rostro desde la base del mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Es una imagen muy expresiva que enfatiza más que el primer plano. También se utilizaba mucho en los westerns, durante los duelos. Plano detalle, PD. Solo muestra en su máxima expresión un objeto o una parte concreta de una persona, o cualquier ser vivo. Sirve para enfatizar algún elemento. Ángulos de cámara. La angulación o ángulo visual es sencillamente posicionar la cámara inclinada de manera que se pueda manipular el plano para crear cierto efecto en el resultado final. Ángulo normal o neutro. Es aquel en el que la cámara está a la misma altura de los ojos de los personajes. Ángulo picado. Es aquel donde la cámara se pone encima del personaje. Este ángulo tiene como función mostrar a los actores abatidos o minimizarlos. Ángulo contrapicado o enfático. Sitúa la cámara por debajo del personaje, a 45 grados, buscando la intención de magnificar o ensalzar al mismo. Ángulo inclinado u holandés. Aquí la cámara está inclinada, entonces la angulación también lo está y el plano, que se obtiene también. Ángulo cenital, se coloca la cámara arriba del personaje. Este ángulo es utilizado para reflejar lo hermoso, así como también lo diminuto del objeto o persona. Ángulo nadir es contrario al cenital, ya que la cámara se pone por debajo del personaje engrandeciéndolo o haciéndolo imponente. Oversoulder o semisubjetiva es una toma que se utiliza en las conversaciones o diálogos dentro de una escena. Aquí la cámara va posicionada por el hombro del personaje.
Subjetiva consiste en que la cámara refleje al personaje como si fuéramos nosotros mirando el entorno, nos hace partícipes de la acción desde la vista del personaje. Tipos de movimientos de cámara. A muy grandes rasgos, hay dos tipos de movimientos de cámara físicos, y movimientos ópticos de la lente. Estos últimos, también suelen ser llamados movimientos de cámara ópticos. De ahí el debate de si son o no movimientos de cámara. Para comprender la diferencia, vamos a ver un ejemplo. Aquí se aprecia cómo la cámara se acerca a la misma persona de dos formas diferentes. A la izquierda es un movimiento óptico, zoom, y a la derecha es un movimiento físico de la cámara, en este caso, un dolly. Como has podido ver, no se parecen en nada. Vamos primero a ver en qué consiste el zoom y los movimientos ópticos. Movimientos ópticos de la cámara. Son los movimientos en los que nos acercamos o alejamos desplazando internamente las lentes del objetivo. Este se puede hacer cuando usamos un objetivo de focal variable, llamado también objetivo zoom, y modificamos la distancia focal. En otras palabras, más sencillas, hacemos zoom, nos acercamos o alejamos sin que la cámara se mueva. En el cine y la televisión, el zoom se puso de moda en los años 60 y 70. Y aunque se suele decir que el zoom no es muy cinematográfico, hay muchos grandes directores que lo han usado. Al tratarse de un zoom rápido, en inglés se le llama crash zoom. Diferencia entre zoom óptico y zoom digital. Con la aparición del video y la fotografía digital, también apareció un concepto nuevo, el zoom digital. La diferencia entre zoom óptico y digital es simple. El zoom óptico se consigue moviendo las lentes dentro de un objetivo. Y el zoom digital es una ampliación de la imagen. Cuando una cámara tiene zoom óptico y digital, el zoom digital se hace a partir de la imagen más ampliada que consigue el zoom óptico. Por lo tanto, la imagen pierde definición y calidad. Porque básicamente, es una ampliación artificial y reescalada. Aunque sí, hoy en día también hay smartphones que hacen zoom digital con mucha calidad, a base de tratar la imagen con software. El trasfoco o rack focus. Este se produce cuando tenemos una imagen con dos términos de profundidad, y hay uno enfocado y otro desenfocado. Mediante un movimiento interno de las lentes, cambiamos el foco o plano focal de uno a otro. Este movimiento tiene una capacidad narrativa visual muy importante. Y diferencia al cine de la fotografía. Aquí puedes ver un par de ejemplos de rack focus en Casino Royale, al principio y al final de esta secuencia, y el poder que tienen a la hora de dirigir la mirada del espectador. Punto. Movimientos de cámara sin desplazamiento. Este tipo de movimientos se realizan principalmente sobre trípode. Pero nos valdría igual si lo hacemos cámara al hombro o cualquier otro soporte de cámara. Lo importante es tener claros los conceptos. Panorámica, paneos o pan. La panorámica es un movimiento de la cámara sobre su propio eje horizontal. Es decir, de izquierda a derecha, o viceversa. Es un movimiento similar a cuando giramos la cabeza. También se le conoce como pan, que es, como se le llama en inglés. La panorámica nos ayuda a descubrir un espacio en su totalidad, o a seguir una acción o a un personaje. Este tipo de movimiento tiene un gran valor descriptivo y narrativo. Panorámica de seguimiento. Es el movimiento de cámara más común, en el que seguimos a un sujeto que se mueve. Panorámica de reconocimiento. Hace un recorrido lento por la escena para permitir que el espectador se fije en todos los detalles del escenario. Puede crear dramatismo y expectación o puede servir para mostrar cierta decepción. Panorámica en barrido. El barrido es una panorámica rápida que produce imágenes borrosas. El espectador no tiene tiempo de ver nítida esta panorámica, ya que con ella tratamos de atraer la atención hacia la siguiente imagen. Su función es comparar o contrastar. En inglés se llama whip pan. También se puede hacer en montaje uniendo dos planos. De esta forma podemos trasladar al espectador en el tiempo y en el espacio dando la sensación de ser un solo plano. Aquí tienes algunos ejemplos de barrido en Whiplash y La La Land, de Damien Chazelle. Tilt. El tilt es cuando la cámara se mueve en vertical, pero sin desplazar el eje. De arriba a abajo, o viceversa. El término proviene del inglés
directamente, sin traducción. Para que lo entiendas mejor, es como si te detienes frente a un edificio alto y miras hacia arriba, o viceversa. Es decir, similar a la panorámica, pero en vertical. Cuando miramos hacia arriba es tilt up, y cuando miramos hacia abajo es tilt down. Roll es un movimiento en este caso parecido a cuando giramos la cabeza hacia un lado, aproximándola al hombro. Tradicionalmente para hacerlo de forma profesional se ha usado la llamada cabeza caliente, que permite movimientos de paneo, tilt y roll. Hoy en día, con la llegada de los estabilizadores electrónicos o gimbal, se ha extendido bastante. De hecho, algunos te permiten hacer un movimiento de roll de tricentésimo sexagésimo. Movimientos de cámara con desplazamiento. En este tipo de movimientos, la cámara se mueve físicamente en cualquier dirección, pero no sobre un trípode, sino desplazándose. Es como si nosotros nos acercásemos o nos alejásemos de lo que estamos fotografiando, moviéndonos del punto donde estamos. Travelling. El travelling, llamado truque en inglés, consiste en desplazar la cámara lateralmente. Normalmente se hace desde un vehículo, o también montando unos raíles, con la famosa Steadicam. También sobre todo tipo de artilugios e inventos recientes, como un dron o un gimbal o estabilizador de cámara. Por supuesto. En inglés se llama lateral tracking shot. Travelling circular. Una variante del movimiento travelling es el circular. En cine normalmente se hace montando unas vías con forma circular. También lo podríamos hacer con un Steadicam o un gimbal. En inglés se le llama ARC de forma abreviada, o 360. Dolly. Pero voy a poner un par de ejemplos de los más usados: acercamiento, alejamiento, y seguimiento. Todos ellos pueden reforzar la atención sobre esa persona u objeto, o sobre el contexto donde transcurre la acción. Y también usarse con un componente emocional, si nos acercamos más a una persona. Dolly N. Consiste en acercarse hacia una persona u objeto. En este caso, si todo está quieto, estaremos cerrando el tamaño del encuadre. Dolly out. Es el opuesto al dolly in. La cámara se aleja de una persona u objeto, abriendo el tamaño del plano. Seguimiento hacia adelante. Es como el dolly in. Pero en este caso estamos siguiendo a alguien desde atrás. Es decir, no variamos el tamaño del encuadre, aunque estemos en movimiento. En inglés se le llama forward tracking shot o follow. Seguimiento hacia atrás. Sería al contrario que si la cámara fuese hacia atrás, en lugar de hacia adelante. Por ejemplo, cuando vamos físicamente hacia atrás mientras dos personas hablan. En inglés se le llama backward tracking shot. Es un plano muy común en el género documental, y en reportajes de televisión. Pero también en el cine de ficción y en las series. Piensa en el típico plano de dos personas andando por un pasillo mientras hablan, y nosotros siguiendo leyendo hacia atrás, para verles de frente.